el que se reforma el segundo párrafo del artículo 664 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado José María González Nava, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 21, fracción primera, 28, fracción primera, 49, 50, fracción primera y 52, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, 97 y 98 del Reglamento General. Someto a consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 664 del Código Familiar del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. El diccionario de la Real Academia Española define como presumir, como sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales de ello. Jurídicamente, la presunción se asume como un hecho que la ley tiene, por cierto, sin necesidades de que sea aprobado. Es decir, se juzga o conjetura un hecho por indicios o señales. Se deduce un hecho desconocido basándose en hechos conocidos. De esa manera, las presunciones sirven como mecanismo para definir situaciones jurídicas, otorgando certeza al dotar de fuerza jurídica a situaciones o hechos que solamente pueden ser presumidos. La presunción de muerte es la última etapa del procedimiento de ausencia. Sus efectos son abrir el testamento. Los poseedores provisionales adquieren el carácter de definitivo y se cancelan las garantías que estos hubieran constituido. De esta manera, el Código Familiar del Estado señala que habiendo transcurrido un periodo de tiempo determinado, podrá declararse la ausencia y los posibles sucesores podrán entrar en posesión provisional de los bienes del ausente, debiendo rendir cuentas de su administración. Transcurriendo un plazo adicional sin que el ausente se presente, se podrá presumir su fallecimiento y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión definitiva de sus bienes sin garantía alguna. No obstante, que la existencia de circunstancias especiales fortalezca la presunción del fallecimiento de la persona, motivó al legislador a reflexionar los requisitos para este procedimiento. La ley establece en su artículo 664, primer párrafo del Código Familiar, para el Estado una excepción cuando la desaparición sea consecuencia de los individuos hayan desaparecido al tomar parte de una guerra, encontrándose a bordo de cualquier medio de transporte que sufra un siniestro o al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante. Bastará que haya transcurrido un año contando desde su desaparición para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia. Pero sí se tomarán las medidas provisionales autorizadas por este título.
Y en su párrafo segundo del mismo artículo mencionado dice: tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada, en los casos de secuestro, desaparición forzosa, bastará con que haya transcurrido 2 años, contados desde el día de su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que sea necesaria la declaración de ausencia. No obstante, se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el capítulo primero del título séptimo. En estos supuestos, el juez acordará la declaración de presunción de muerte y ordenará su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado, y en un periódico de circulación en el Estado. Como muchas instituciones contenidas en nuestros ordenamientos jurídicos, al momento de su creación se atendió a las necesidades de la época y, por tanto, consideramos que debe de ser adecuada a la realidad actual. Es lamentable, pero necesario considerar que el azote de la delincuencia organizada es un factor que influye actualmente en todos los sectores de la vida de la sociedad. El modus operandi de los grupos criminales actualmente incluye la modalidad de secuestrar a una persona para posteriormente privarla de la vida y desaparecer sus restos mortales. Esta conducta es particularmente nociva, toda vez que no solamente se daña a la víctima o su patrimonio, sino que sus efectos negativos se prolongan en tiempo, debido a la incertidumbre, continúa afectando a sus deudos por un periodo de tiempo prolongado. Asimismo, es destacar que los integrantes de los órganos de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno, así como las Fuerzas Armadas, con motivo del ejercicio de sus funciones, continuamente se encuentran en situaciones de riesgo debido al valiente combate de las actividades de la delincuencia organizada. En el ejercicio de esta destacable labor, se han presentado casos en que miembros de dichas corporaciones han sido sustraídos por grupos de delincuentes sin poder recuperar sus restos mortales, por lo que se hace necesario dar protección a sus deudos y familiares. En este caso, otorgando seguridad jurídica respecto de los bienes, derechos y obligaciones del desaparecido. En los casos anteriormente descritos, aun cuando se tiene la plena certeza de las causas de la desaparición de la persona y, por ende, la fuerte presunción de su fallecimiento, con la misma e incluso mayor certeza que en el caso de un siniestro o catástrofe natural, la ley actualmente remite a los familiares de las víctimas de estas modalidades de secuestro a la regla general de esperar 2 años para que la declaración de ausencia posterior y posterior presunción de muerte. La falta de seguridad jurídica no solamente limita la posibilidad de disponer de los bienes del ausente, sino que afecta la posibilidad de los deudos de ejercer derechos en materia de salud, seguridad social, cobro de seguros y otros tantos que permiten garantizar a tiempo el sustento y el acceso a los servicios necesarios para un adecuado desarrollo social. Es así que la misma ley permite que en estos casos de desastres o siniestros se presuma el fallecimiento de una persona a un plazo de 1 año. En el caso del secuestro o desaparición forzosa, por tratarse de un supuesto en el que existen elementos que dotan de igual o mayor certeza a dicha presunción, por analogía debiera aplicarse la misma regla en favor de la certeza jurídica que beneficiará a las familias de las víctimas de este delito. Por tal motivo,
es que propongo homologar a un año la declaración de presunción de muerte, a fin de ser más expedito el trámite de la presunción de muerte de aquellas personas que desaparezcan con motivo de la comisión del delito en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que sean sustraídas en el ejercicio de sus funciones. Por lo anterior expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable legislatura del Estado de Zacatecas la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 664 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 664 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 664. Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte de una guerra, encontrándose a bordo de cualquier medio de transporte que sufra un siniestro o al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante, bastará que haya transcurrido un año contando desde su desaparición para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero sí se tomarán las medidas provisionales autorizadas por este título. Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada, en los casos de secuestro y desaparición forzada, bastará que haya transcurrido un año contados desde el día de su desaparición para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que sea necesaria la declaración de ausencia. No obstante, se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el capítulo primero del título séptimo. En estos supuestos, el juez acordará la declaración de presunción de muerte y ordenará su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, y en un periódico de circulación del Estado de Zacatecas. El Ministerio Público, mediante acuerdo con base en las evidencias recabadas, determinará los actos que se presuman atribuibles a la delincuencia organizada, cuando el Ministerio Público conozca de los hechos citados en el presente artículo. Podrá promover la autoridad jurídica competente al inicio del procedimiento que corresponda. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, diputado José María González Nava. ¿Sería cuánto, diputada? Diputada